Estamos con Guillermo Martínez. ¿Cómo te va, Guillermo? Encantado, ¿cómo estás? Escritor, has apoyado al pueblo chileno en sus reclamos, ¿no? Mañana se espera una manifestación bastante importante, que no sé si será con el grado de violencia como en oportunidades anteriores. Bueno, yo estoy dentro de una asamblea de escritores que un poco nos constituimos a la espera del nuevo gobierno con la intención de poder tener un colectivo que hable por los escritores de todo el país, y dentro de ese colectivo sí escribimos una carta de apoyo para los escritores chilenos y todo el pueblo chileno en general, ¿no? Porque tenemos muchos amigos del otro lado que están participando de estas movilizaciones y bueno, y sufriendo también la represión, etcétera. ¿Por qué se da con tanta violencia la manifestación en Chile, todas las manifestaciones? Bueno, yo creo que es un fenómeno un poco mundial que tiene que ver con también en Francia, los chalecos amarillos. Me parece que hay una sensación de... bueno, la participación de estudiantes de colegios secundarios, también los registros históricos de cómo se manifestaban activamente en la calle en otras épocas, las manifestaciones en Chile. Hubo también una resistencia muy grande en la última época del periodo de Pinochet, de militancia activa en las calles. Entonces me parece que esas experiencias históricas quedan en los pueblos, y se sabe que la única manera, digamos, de hacerse ver y hacerse notar es, bueno, haciendo ruido en las calles. Sí, las ¿no? manifestaciones sí, pero tienen un grado de violencia en Chile que la verdad que es... Bueno, pero igual eso sé que no sos experto en el tema, no quiero profundizar más allá, pero como estás permanentemente en contacto con escritores también chilenos, por eso te preguntaba, ¿no? Creo también que siempre se da un fenómeno de que hay o sea, no se dio la misma cobertura periodística a las inmensas manifestaciones pacíficas que hubieron en los días posteriores a las imágenes que aparecieron de violencia y de represión inicial. Es decir, siempre hay una parte de la sociedad que, bueno, puede reaccionar con más violencia o usar métodos más violentos en la calle, pero me parece que el ánimo general de los chilenos se manifestó también en esa manifestación de 1 millón de personas. Es decir, dentro de 1 millón de personas siempre va a haber una pequeña proporción de gente que se manifiesta más violentamente. Pero algunos dicen que hay infiltrados también, ¿puede ser? Yo la verdad no creo mucho en eso, en esas teorías. ¿No? Sí, la verdad es que a mí me parece que, bueno, hay como te digo, una experiencia. Yo te digo, como estudiante universitario, participé de marchas contra Pinochet en Chile, y ahí había una experiencia en la calle, bueno, de manifestarse con cierta, bueno, vos ves que los carros hidrantes, porque etcétera. En realidad fueron los estudiantes secundarios universitarios los que le iniciaron, claro, muchas bueno, veces en por Chile, eso. pero Entonces, dentro de esos grupos siempre hay una cierta... llamarla violencia popular o como quiera llamarlo. Frente a eso hubo una reacción totalmente, me parece a mí, desmedida, que terminó con muertos. Bueno, pero eso me parece que ahí es donde habría que poner el acento también en el accionar de las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque uno también, la reacción de la gente o la reacción de la gente que sale a la calle está muy vinculada a lo que recibe del otro lado, y del otro lado lo que ha recibido por parte de los carabineros es una violencia inusitada. Hay más de 40 muertos, hay desaparecidos. Lo que ha ocurrido en Chile es realmente muy grave. Entonces, esto también es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando evalúa. O sea, sí, la violencia, por supuesto, y cuando desde el periodismo muchas veces decimos, hay enfrentamientos en las calles. No hay enfrentamientos. En la calle hay gente con piedras o con palos contra otras personas que están armadas con revólveres, con balas de goma y con tanquetas. Entonces no hay un enfrentamiento, es completamente desproporcionado la fuerza de choque y la fuerza de fuego de uno y otro. Yo creo que en Chile, bueno, del mismo modo que hubo una experiencia popular de manifestarse, hay también una experiencia de represión muy dura. O sea, acá de algún modo tuvimos ciertos protocolos para que manifestaciones similares en la calle no terminaran de esta manera. En Chile directamente fueron a matar personas, o sea, hubo 20 muertos. Sí, entonces, 20 según las cuentas oficiales. Bueno, hubo situaciones de chicas, cientos de detenidos o miles, e incluso chicas violadas en las cárceles, etcétera. O sea, una situación que hizo recordar realmente a lo peor de las épocas de la dictadura. Se llevó gente en el Estadio Nacional, se llevó gente como en la época de Pinochet al Estadio Nacional. Eso es reprochable, pero también se vio violencia de parte de manifestantes incendiando ómnibus, incendiando edificios públicos,
el de electricidad, más allá de la bronca que se entiende porque hay una cuestión social, digamos, que presiona al pueblo chileno. Pero yo lo veo yo lo veo como un fenómeno mundial, en el sentido de que, ¿no? Está bien, sí. Yo veo que en todos los lugares, en las manifestaciones contra la globalización, el cambio climático, etcétera, hay una parte, en general jóvenes, que van directamente a la acción violenta porque también hay una cierta ineficacia de los medios intermedios, o sea, en cuanto a lo que deberían ser los parlamentos, las otras cajas de resonancia intermedias de la organización política. Claro, los partidos políticos. La canalización del reclamo. Claro, fíjate que en sociedades donde, digamos, la gente se puede expresar en periodos razonables, de forma democrática, etcétera, la violencia baja. Entonces, cuando está esa sensación de que no puedes hacer escuchar tus reclamos con cierta rapidez o cierta claridad, aparece, como te diría casi naturalmente, bueno, la reacción más violenta para llamar la atención. Ahora, ¿no? ¿cómo se pasa de un país tan ordenado como era Chile, que días anteriores, digamos, a todas estas manifestaciones, el propio presidente Piñera lo había manifestado, pero más allá de las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo, me refiero a que realmente para nosotros también Chile era un país que se encontraba ordenado, se salta a este desorden y a esta violencia en las calles? Bueno, para mí hay un factor clave con respecto al sector que reacciona, que son no hay educación pública en Chile, sí. No hay educación universitaria de calidad pública. No hay salud pública. No hay salud pública. No hay jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos jóvenes estudiantes de algún modo se han endeudado de por vida para seguir la carrera universitaria. Entonces eso es algo que les pesa mucho, o sea, hay una experiencia de frustración. Y de pronto hay un detonante, que es este aumento del subte, que hace que, bueno, esa especie de malestar que se va formando en la sociedad, que no se canaliza por otro lado, salta por este. De todas maneras, también hay que decir que hay una imagen construida de un Chile maravilloso, que eso fue parte de una política de tratar de enfrentar el modelo chileno con el modelo argentino. O sea, el Chile obediente, que hace bien las cuentas, que le paga al Fondo Monetario, versus el loco de Néstor Kirchner, la quita de la deuda, los argentinos que nunca pagan, etcétera. O sea, hubo una construcción durante todos estos años de una idea de un Chile que yo fui a visitar Chile y seguí viendo una cantidad de desigualdades, quizás no tantas como hace 30 años, pero sin duda es un país mucho más desigual en cantidades de cosas que la Argentina. Sí, te aclaro esto, o sea, yo nunca compré el Chile maravilloso, o sea, sí, el Chile es más limpio, hay un subte donde la gente no tira papeles en el piso. Ahora, de ahí a creer que ellos han solucionado... Comprás barato porque no tenés las recargas de los impositivas de los productos importados. Pero bueno, nosotros tenemos cosas maravillosas que ellos no tienen. Por ejemplo, esto de una universidad pública, de calidad, de excelencia. Tenemos una cantidad de librerías que ellos no tienen, de teatros que ellos no tienen, de vida cultural. Es decir, Chile se ordenó, digamos, para una clase, es decir, es como si hubieran levantado un poco más la clase media. Sí. Es decir, ellos tenían una diferencia muy grande entre una clase alta. Una brecha muy grande. Y ahora lograron incorporar un poco más de clase media. Bueno, eso es algo que en la Argentina se hizo desde el 45. Entonces, yo nunca compré del todo la idea de que Chile era un modelo a seguir maravilloso. Entonces, a mí no me extraña tampoco que, bueno, cuando ellos incorporan capas de clase media, empiezan a aparecer conflictos que tienen que ver con la clase media. Claro. O sea, la clase media ahora quiere, bueno, estudiar y estudiar más barato y acceder a más bienes, etcétera. Y el traspaso, inclusive, ha sido en la alternancia entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, que se sucedieron en el gobierno. Hasta eso ha sido bastante ordenado, y pese a que, digamos, hasta se los ve similares, pese a que aparecen que uno a veces lo tiene que explicar, como que son de un signo político, ideológico diferente. Es que la concertación... Y la gente desde la afuera, con ese traspaso tan ordenado que han tenido, hasta los ve similares, y no lo son. Uno tiene que salir a explicarlo, digamos, desde el punto de vista político e ideológico. No sé qué piensa Guillermo, pero la concertación ha sido un fiasco, digamos, porque uno pensaba que era un gobierno progresista que iba a modificar algunas de las estructuras dejadas por el pinochetismo,
y no hizo absolutamente nada. Claro, ahora me pregunto, ¿no es cierto? Después de esos traspasos ordenados y ese orden al cual hacía alusión anteriormente, ¿qué es lo que pretenden del gobierno? Porque vos bien decías, ha sido el puntapié, digamos, y lo he explicado también acá en el programa, lo hemos hablado, el aumento de las tarifas de subte ha sido solamente un disparador, un descontento social que de pronto afloró, pero ¿cómo nos venimos a despertar con todo este descontento social que lleva a estas manifestaciones callejeras y a la violencia, enfrentar un gobierno? ¿Y cuál te parece, según el sondeo que vos tenés, que lo tenés también de intelectuales, de escritores que tratan de interpretar al pueblo en sus deseos, que frente al pedido de disculpas también del propio presidente sigue manifestándose? De hecho, mañana va a haber otro, y que el diálogo con los opositores no alcanza. Bueno, yo creo que la figura de Piñera quedó muy desacreditada en el mismo sentido que cuando Duhalde tuvo que irse del poder después de lo que fue el asesinato de Costequi Santillán. Claro, o sea, me parece que acá hay una cosa muy grave que el pueblo chileno tiene que procesar y que va a procesar de acuerdo a las fuerzas que estén dentro de estas movilizaciones. Es decir, yo no sé cómo se vuelve de toda esta especie de represión desatada que muestra lo que, bueno, ya decía en su momento Marx y Lenin, ¿no? Apenas el poder se siente en peligro, aparece el aparato de represión del Estado. O sea, apenas sintieron, o sea, inmediatamente fueron al estado de sitio, a militarizar la sociedad, a matar y a encarcelar. Es decir, faltó ahí la tramitación de un conflicto. Entonces no sé si ahora el propio Piñera puede, digamos, convencer a la sociedad de que, bueno, esto fue un incidente aislado, que lo lamenta mucho y que en adelante se van a hacer mejor las cosas. Hay varios conflictos que emergieron, ¿no? El tema de las jubilaciones también en Chile, es decir, varias de las cosas que nos han pasado a nosotros, ¿no? O sea, todo el tema de cómo se tramitan los aportes jubilatorios. Sí, la jubilación básicamente es privada en Chile. Sí, básicamente sí. son como las viejas AFJP de la Argentina. ¿Y cómo ves a la Argentina ahora? Bueno, veo que volvimos prácticamente a la situación del 2001, después de estos 4 años de gobierno, otra vez endeudados de una manera demencial, otra vez con problemas de trabajo, con una pobreza que ya estaba y que se aumentó. Es decir, lo veo, pero bueno, hay una perspectiva de esperanza, por lo menos no se sigue en el mismo camino que nos llevaba otra vez al precipicio. O sea, creo que ahora se va a abrir un poco a una nueva idea económica, por lo menos, a una nueva idea social, a atender a sectores muy desprotegidos. Lo único que espero, que lo dije en su momento, en 678, y lo vuelvo a decir aquí antes de que empiece este gobierno, es que los únicos privilegiados sean los niños y que no veamos más niños en la calle. Lo único que espero de cualquier gobierno que asuma es que tome como prioridad ese tema y que dejemos de tener familias enteras como tenemos ahora durmiendo en la calle. O sea, vamos a atacar, aunque sea un problema, se tiene que poder resolver. O sea, yo creo que tiene que haber un problema en el que nos podamos poner de acuerdo. Bueno, yo propongo que el primer problema sea resolver esa situación de emergencia. No, bueno, también en las políticas públicas, ¿no es cierto?, más allá de cualquier gobierno, se está haciendo un traspaso también ordenado, tengo entendido, ¿no es cierto?, están hablando todos y todos los ministerios están convocando a los equipos que ocuparían ese lugar de parte de Alberto Fernández. Me consta, le están entregando absolutamente todo y que, bueno, eso tenemos que vivir todos los ciudadanos. Vos como escritor, porque él es escritor, sí, o sea, pues ya lo sabés, sé, por ¿no? Has supuesto. leído esos libros, no se conoce seguramente. Ahí con Los Crímenes de Oxford ganó el Premio Planeta y yo salí tercero. Ah, para que le preguntes con Cercano Yo escribo mis propios libros que quedan en casa y me debo las publicaciones alguna vez. No, pero me acuerdo perfecto que yo me presenté también en ese concurso y vos saliste primero y yo tercero. Y sabés que te odié un poco, te odié un poco. Estaba Claudia Piñeiro también, con su novela tuya en ese premio. Te odié un poco. ¿Y cómo ves ahora todo el mercado también para los escritores en nuestro país? No, bueno... Porque está digitalizado todo bastante, sí, ¿no? Yo te digo esto, en el último año la industria editorial vendió un 40% menos que el año anterior. O sea, la crisis ha llegado también de una manera tremenda a la industria editorial. Entonces, bueno, también hay una esperanza de que se
recompongan algunos mecanismos que hubo en otras épocas, de que el Estado también participe con un plan nacional de lectura, que lleve libros a los colegios, que se ocupe de que se lean esos libros. Libro papel, ¿no? El libro Porque, papel. bueno, pero Sí, los chicos te no digo, leen el libro bueno, papel. sí, depende, no Sí. es tan así, ¿eh? Hay experiencias que se hacen en las aulas. Yo viajo a muchos colegios secundarios donde tienen como lectura mis novelas y Sí. las leen, por supuesto, en papel. Claro. El problema es Sí, en el que los colegio chicos sí, sigan digo, leyendo eso, en la casa, después. digo yo, Exactamente. claro. No, yo no soy un defensor del libro de papel, para mí el soporte es... pero lo que ocurre es que no hay un indicador de que en la Argentina, te digo, ¿no? O incluso en España, de que se lea tanto en soporte digital. Claro. Para que te des una idea, solamente el 3% de los libros del mercado son digitales, argentinos, mientras que en Estados Unidos es casi el 50% ya. Es decir, que hay algo que en Estados Unidos ocurrió de cierta manera, se pensaba que iba a ocurrir de la misma manera en otros mercados, y ni en España ni en Argentina el libro digital... es más bien el libro digital, te diría que es para los profesionales de la literatura, ¿no? O sea, los que tienen que viajar mucho, leer muchos textos diferentes, textos que no se encuentran tan fácilmente. Entonces yo creo que durante una época larga van a convivir los soportes. No me interesa en qué soporte leen los chicos, pero me gustaría que hubiera un plan nacional de lectura como hubo en otras épocas y que se volviera a pensar que una parte importante de la formación del ser humano, además de la música, el deporte, que todo tiene que estar, también es la literatura. Sí, que enriquece enormemente y es tan lindo el contacto con el libro, sea leído de la manera que sea, ¿no? Pero realmente enriquece enormemente, hay que tomarlo en consideración. Bueno, desde la casa, ¿no es cierto? Te lo inculcan. Claro, el problema es un poco ese, ¿no? O sea, si uno deja que la literatura... Claro, ahí está. Sí, si uno deja que la literatura se inculque en el hogar, ya ahí depende de cuánto lean los padres, de cuánto... Es verdad. En cambio, si el Estado lo toma, bueno, y además yo creo que hay toda una nueva generación de profesores de literatura en los colegios secundarios que están dando libros de autores argentinos, contemporáneos, que son sensibles a las problemáticas de los adolescentes, que quieren conectarlos con la literatura desde un punto de vista existencial. Es una época en que los chicos están tratando de definirse, de ver opciones, de entrar en el mundo adulto, y la literatura es una cantera de la experiencia humana, es decir, a todo chico puede llegarle algún libro. El problema del profesor es encontrar qué clase de libro es para cada uno, como eran los libreros. Decís que el mercado bajó un 40%, yo lo sé también, digo, pero ahora en tu caso salieron unas colecciones de bolsillos muy bellas, muy bonitas. Sí, hicieron, este año reimprimieron 3 de mis libros anteriores. Pero hermosos, y hicieron una pequeña bonitas, colección gráfica que tenían, me gustaron mucho. Te vas a no, las tengo. Ya las tengo. Digo, además de las de él, para tus libros. No, podría ser una buena idea. cada uno. No, pero quiero decir, ¿y vos tenés recorrido por las ferias? ¿Tenés algún tipo de contacto con la gente? Por ejemplo, qué sé yo, ir a Parque Rivadavia o a diferentes lugares, o no, o en general no vas mucho las ferias de libros de Buenos Aires. Sí, las ferias de libro, esto, lo que estamos viendo aquí en pantalla detrás, lo que hay en las plazas. Bueno, cada tanto voy, sobre todo cuando necesito un libro, por ejemplo, voy a decir, Trampa para Cenicienta, un policial clásico. Claro. ¿Dónde lo vas a buscar? Tenés que ir en esos lugares. Miren, estas son imágenes en vivo, en Parque Centenario, por ejemplo, la gente, mira cómo está buscando libros. Bueno, muchos compran libros usados también. Bueno, la actividad que hay alrededor del libro. En Parque Centenario también, seguro, claro, siempre hay algunos qué lindo ejemplares. Ese lugar, ¿cuántos libros hay? Yo ahí me vuelvo loca. No, hay en Buenos Aires es un lugar maravilloso. A mí que me encanta y no me pierdo una sola librería, voy a todas las que pueda, voy a un shopping, voy a la librería, o sea, cualquier cosa que haga paso por una librería, entro porque me fascinan los libros papel, ¿no? También leo digital. Bueno, lo que pasa es que el libro está pensado, el precio está pensado para que pueda servir como regalo, o sea, si vos le vas a regalar algo a alguien, las ediciones también son muy cuidadas en cierto sentido.
pensando en que tenga un valor de regalo. Ahora, a la vez, tiene que haber a la par, me parece, a mí, ediciones como estas que decimos, de bolsillo, para los que son estudiantes, para los que quieren comprarse el libro para leerlos ellos. Entonces tendrían que convivir bolsillos distintas... que tienen letras más chiquitas son para no necesariamente. No necesariamente, son como sí. más, es más menos margen, tal vez tienen menos margen en los costados, es diferente la diagramación, pero no necesariamente. No, está muy bien la sección de Es bolsillo. muy bella la edición que hicieron de los libros. Bueno, se lo voy a decir bueno, y a la editora en particular. ¿Quién es la editora? Bueno, mi editora es Paula Pérez Alonso, pero en esta colección había otra chica que ahora se me escapa el nombre. Ailén Caificio. Sí. Ustedes los conocen a todos. Estaba viendo también mandalas que estaban comprando. Pintar mandalas, te lo voy a recomendar a vos, ¿viste? Para tratar otra cosa. De que mi cabeza vaya a lugares más virtuosos. Es muy relajante también, es como una meditación Guillermo, activa. le quería preguntar a Guillermo, ¿qué pensás o qué debate? Ayer a la noche se generó un debate en casa con el tema del lenguaje inclusivo. Sí. ¿Cómo ves esto que está pasando en la sociedad, especialmente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Bueno, yo tengo una posición un poco intermedia ahí. Es decir, a mí me parece muy razonable pensar en la E. Digamos, con la X no me llevo bien. O sea, para mí la E sí tiene un sentido, me parece lógico. Yo vengo de la lógica, entonces todo este tipo de cuestiones gramaticales también me interesa desde ese punto de vista, ¿no? O sea, hay un elemento de concisión del lenguaje y de ambigüedad que a veces puede ser deseada o no deseada. A veces el lenguaje tiene que servir para separar y a veces tiene que servir para englobar. Entonces a mí me parece que la E me parece más razonable para, digamos, referirse tanto a masculino como a femenino, como cualquier otra distinción. Pero ayer lo que ocurría en mi casa era un amigo periodista y escritor, Alejandro Caravaggio, decía, yo entiendo que la E es inclusiva y hay que utilizarla, pero yo quiero que se utilice la A y la O también. Yo quiero que digan... Sí, por supuesto. Los amigos, las amigas... y les amigues. Bueno, pero no quiero me abolir amigos y amigas. Es que eso quiero tiene que incluir ver, a todos. Bueno, decía. eso tiene que ver para mí con las generaciones. Es decir, hay un experimento que se hizo en Suecia muy similar y en la medida en que empezaron a aparecer el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales, rápidamente se trasladó al resto de la sociedad. Se difundió. O sea, se dice a veces que estas cosas que aparecen en una época no pueden, ¿cómo te puedo decir?, imponerse inmediatamente a todas. Pero también es cierto que si no se hacen intentos de modificar, nada va a cambiar. Entonces, me parece que la E me resulta suficientemente convincente para pensar a futuro. De ahí a que se instale o no, por supuesto, va a depender de con qué fuerza siga este movimiento, si los jóvenes que hoy hablan así van a seguir hablando así en el futuro, y también si se incorpora a documentos oficiales y nos vamos acostumbrando a que cuando se lean en el registro civil, etcétera, se utilice la E. La verdad... Si yo le tengo que decir a mi hija que invite a sus amigos, me da lo mismo decir invita a tus amigues porque es más razonable, porque en general son varias chicas y algún varón. Claro. Entonces no me molesta para nada ese reemplazo. Como sé que ella habla de ese modo, le puedo decir bueno, trae a tus amigues. Sí, pero Caravaggio me decía, trae a tus amigos, amigas y amigues. No, bueno, claro, ahí aparece el otro problema. Y se sostenía en esa discusión. Pero claro, bueno, eso... cortemos la claro, la a la larga, ¿qué pasa? Hay demasiadas distinciones y no es económico. El lenguaje tiende a la concisión. Entonces, una sola letra y que sea la E, me parece razonable. De ahí a que se imponga, también parecía razonable que se impusiera el libro digital y no se impuso tan fácilmente. O sea, hay cosas que... desde la cabeza suenan razonables y en la sociedad no prenden. ¿Cómo surgió Los Crímenes de Oxford, que llegó al cine? Bueno, yo viví 2 años en Inglaterra haciendo un postdoctorado en Oxford y durante esos 2 años no pude escribir. Entonces me estaba realmente muy angustiado y cuando me tomé el avión de vuelta pensaba sobre todo esto, ¿no? Que quería recobrar esos 2 años de alguna manera. Bueno, está esa frase que dice que para los escritores no hay años perdidos. Bueno, por suerte lo pude unos 5 años después. Pude escribir una novela donde recupero esos 2 años e incluso ahora acabo de publicar otra, Los Crímenes de Alicia, que tiene los mismos protagonistas. Transcurre otra vez en Oxford con unos crímenes alrededor de una hermandad de biógrafos de Lewis Carroll, ¿no? O sea, es
Esta es una novela que está ahora en librerías y que tiene de algún modo una intriga policial alrededor de ciertos crímenes que ocurren en las inmediaciones de esta sociedad, y el segundo enigma es quién era Lewis Carroll en cuanto a, bueno, su trabajo como fotógrafo, lógico matemático, las fotos que sacaba niñas, etcétera. ¿Te llaman de Hollywood para escribir? No. Ahora esta novela, Los Crímenes de Alicia, se está traduciendo al inglés, o sea, quizá haya en el futuro alguna otra propuesta, y hay un productor que quiere hacer una remake de Los Crímenes de Oxford para hacer después Los Crímenes de Alicia, pero bueno, todavía no avanzamos. Está la en propuesta. esto. ¿Y Sí. El Hijo, que es otra película? El Hijo, eso sí, me encantó hacer eso porque estuve en contacto con el director Sebastián Schindel, pude participar un poco del tratamiento, de las discusiones del guión. Eso está basado en una novela mía que se llama Una madre protectora. Y ¿Cómo es la trama? bueno, es un pintor que ya tiene unos 50 años, separado, con hijos que están lejos, y desarrolla una relación con una chica noruega. La chica queda embarazada y cuando nace el hijo, la chica empieza a apartar a todos los amigos, se queda sola con el hijo, tiene una especie de fantasía de que el aire de Buenos Aires puede dañar a su hijo. Y termina apartando al padre, ¿no? Entonces el padre está desesperado porque, bueno, se siente fuera de la crianza del hijo y tiene miedo de a donde puede llevar la obsesión de esta mujer por proteger al hijo, ¿no? El título original es Una madre protectora, el título de la novela, ¿no? O sea... entonces, bueno, la película pone un poco en juego también cuál es el papel de los padres, del padre varón, ¿no? Respecto del hijo, etcétera. Sí, la vi esa. La vi en Netflix está ahora. Sí. Sí. Yo la vi en el cine, en el cine, que claro. me acuerdo. Porque es como me pasa con los libros, viste, que yo disfruto la lectura, disfruto verlo, y después, viste, como que cómo se llame o la dejo como... Y después, bueno, lo vi. que te Muy quería buena contar la es película, que sí. el mismo grupo, los mismos productores, Buffalo Films, con el mismo director, ahora estamos firmando para hacer otra novela mía que se llama La muerte lenta de Luciana B. Así que con el mismo grupo vamos a hacer la muerte lenta de Luciana B. Esta película es muy buena, muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. El libro, obviamente, porque está basada en el libro, pero digo, muy buena trama y también buenas interpretaciones. Sí, bueno, Furriel, Martina Guzmán, están excelentes. Sí. Ahora recuerdo, hace poco se había, de hecho este año. Sí, en marzo se estrenó. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias Mariano. No, por favor, Guillermo.